sobre toda adicción. El nombre de Jesús, dice la palabra, que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Que solamente Él tiene el poder para perdonar pecados, para salvar vidas, para transformar personas, aún matrimonios, familias enteras. Dios es el que sana y el que salva, y Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no cambia, Él es el Dios poderoso sobre toda situación. Entonces, cualquier cosa que estés pasando en tu vida, reconoce que hay un poder sobrenatural que Dios te ha dado a ti y que está a tu alcance para derribar todo argumento, toda mentira, toda cosa que el enemigo haya querido meter en tu mente, en tu familia. Dios quiere hacerte totalmente libre y sanarte totalmente y liberarte de cualquier opresión, de cualquier situación. Dios quiere llevarte de una situación quizá difícil a una situación de victoria, de conquista. Solamente Dios lo puede hacer. Entonces haz una oración conmigo en este momento. Haz una oración conmigo y dile: Señor, aumenta mi fe. Dile: Señor, aumenta mi fe para creer que tú puedes hacer un milagro en mi vida, que tú puedes transformar y cambiar mi vida, que tú puedes usar mi vida para hacer cosas grandes en tu reino. Ora conmigo. Padre, venimos delante de tu presencia, creyendo, Señor, que en la cruz del Calvario, Señor, cancelaste todo pecado, toda enfermedad, toda maldad, y que por tus llagas nosotros hemos sido curados, Padre. Hoy creemos, Señor, que tú eres el Dios vivo, que resucitaste, que estás entre nosotros y que has enviado el poder de tu Espíritu Santo para que more en nosotros. Hoy creemos, Padre, que tenemos el poder tuyo, Señor, para vencer, Señor, todo ataque del enemigo, para vencer toda enfermedad, para vencer todo desánimo, para vencer todo aquello que ha querido impedir el mover tuyo, Padre. Hoy, Padre, creemos y declaramos que es por tu poder, es por tu gracia, es por tu amor, Señor, que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios de lo imposible. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, los niños pueden ir a su lugar, los jóvenes, nos quedamos aquí los jóvenes, ¿verdad? Y bueno, ¿cuántos están contentos? Amén, se miran muy contentos, ¿verdad? Ahora que me dejé los lentes puestos, los miro más claros, ¿verdad? Estamos muy bendecidos de parte de Dios y estamos ya para terminar. Mañana podemos ya concluir lo que es el ayuno de los 21 días y oración. Ha sido una bendición. Antes de ir al mensaje, ¿verdad? Quiero enviar saludos a nuestro hermano pastor Fred en la iglesia Reconciliación en Monterrey. Le damos un fuerte saludo a él y a toda la iglesia, un fuerte aplauso. Están ellos también gozándose allá y están mirando esta transmisión de este mensaje, y a todos los hermanos que se conectan por las redes sociales también les enviamos saludos, y a todos ustedes que están aquí por primera o segunda vez, bienvenidos a la casa de Dios. Es un privilegio tenerles. Esta es su casa, esta es su familia, y queremos, ¿verdad?, que juntos podamos trabajar en lo que Dios tiene para nosotros en este año, pues que estamos iniciando un año nuevecito. Así es de que podemos empezar de nuevo. Si usted intentó y cosas no salieron como usted quería el año pasado, pues bueno, no se dé por vencido. Tenemos este día otra oportunidad para que podamos empezar, ¿verdad?, y continuar lo que Dios ha iniciado en nosotros. Vamos a hablar en este día un tema. Hemos estado hablando tocante lo que en este año Dios nos dio una palabra, ¿verdad?, de lo que es, que este es el año de la multiplicación, el año de la expansión, el año
de multiplicar, de reproducirnos, de expandernos. Y esa es una palabra que el Señor nos dio, que nosotros hemos sido llamados para reproducirnos y multiplicarnos. De hecho, una de las cosas primeras cuando el Señor habló en el libro de Génesis, dice que todo se reproduzca y se multiplique de acuerdo a su especie, de acuerdo a quién es usted, a lo que Dios ha hecho en su vida. Y de eso vamos a hablar más adelante en otros mensajes, pero yo quisiera que tomemos lo que es la palabra del Señor y hagamos lo que siempre hago cada vez que predicamos, es de que tomamos esta es la Biblia. Repita conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy un hijo del Dios Altísimo. Somos amados por Dios para amar. Somos bendecidos por Dios para bendecir y ganar nuestra ciudad para Cristo. Yo puedo hacer todo lo que Dios dice que puedo hacer en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo y yo sé que va a suceder. Sabes, cada año iniciamos con un ayuno de 21 días de lo que es un devocional, lo que es la palabra de Dios, meditar en ella, lo que es oración. Y cada año vemos la mano de Dios de una manera sobrenatural. Empezamos el año dando nuestras primicias al Dios, que es la ganancia de una semana, la dedicamos a Dios en el primer mes del año diciendo: Señor, mi confianza, mi fe está en ti y te pongo a ti en primer lugar. Tanto en mi economía, en mi físico, ofrezco mi vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y te busco con todo el corazón. El ayuno es para buscar más a Dios, para acercarnos más a Dios, para escuchar más la voz de Dios. Y la semana pasada, Pastor Alex nos dio un excelente mensaje de cómo es necesario que nosotros limpiemos nuestra casa, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, para que Dios entonces empiece a hacer cosas nuevas, diferentes, porque estamos aptos, estamos preparados, estamos queriendo que Dios nos use. Entonces, una pregunta antes de ir ya entrar al mensaje: ¿cuántos de ustedes limpiaron su casa esta semana? Físicamente hablando, a ver, ¿cuántos de ustedes ya limpiaron su casa? ¿Verdad que sí han limpiado su casa esta semana? ¿Sí la limpiaron su casa? ¿Cuántos han limpiado? Yo creo que ¿cuántos más? No sé, no me contestan, ¿verdad? Es otra pregunta más sencilla. ¿Cuántos se bañaron esta semana? Todos se bañaron, ¿verdad que sí? Todos se quitaron la mugre, ¿verdad? Todos se quitaron los malos olores, ¿verdad? Y se dieron una chaineada, ¿verdad? No nomás echó perfume y se vino, no, ¿verdad? Usted se limpió bien, ¿verdad? Y entonces, yo creo que en el espíritu, yo estoy seguro que nuestro espíritu, nuestra alma, necesita una limpieza todos los días en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, en la oración. Porque si yo no estoy limpiando mi mente, vivo en un mundo que está sobresaturado de toda clase de distracción y de información, y muchas veces todo esto nos distrae y nos desvía del propósito que Dios quiere para nosotros. Y es por eso que todos los días el ayuno, la oración, la búsqueda del Señor me ayuda, ¿verdad?, a que yo esté limpiando mi mente, mi corazón con la palabra de Dios, y es la que me prepara para entonces empezar a alinear mis pensamientos, mis planes, mis propósitos se alinean con lo que es el plan y el propósito de Dios, y vemos que nuestra vida empieza a ser una vida de bendición, una vida de abundancia, una vida de paz, de amor, de gozo, de esperanza, porque estamos conectados a la fuente que es Dios. El ayuno nos ayuda a hacer todo esto, y a través de los años hemos mirado la mano de Dios, ¿verdad?, en el ayuno y en la oración. ¿Cuántos de ustedes, los que han estado orando, ayunando, cuántos de ustedes pueden decir que a través de los años Dios se ha manifestado en sus vidas y los ha bendecido y ha hecho cosas grandes en ustedes? Yo lo puedo decir que Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Es más, le cuento un testimonio. Cuando estábamos en la otra iglesia, era un edificio pequeño como para unas
máximo unas 120 personas que habían ahí y era muy reducidas las clases aparte para los niños. Cuando nosotros estábamos, ¿verdad? Hemos estado practicando el ayuno, la oración ya por años. Cuando estábamos en ese 21 días, en aquel entonces, yo me acuerdo que le decía al Señor, vamos a orar y vamos a ayunar creyendo que Dios nos va a producir, Dios va a mover las cosas que tiene que mover para que nosotros podamos comprar otro edificio, movernos a otro edificio, para que podamos crecer, podamos reproducirnos, podamos multiplicarnos. Y esa era, ¿verdad?, el mensaje de decirle al Señor, estamos ayunando y creyendo que tú nos vas a proveer, ¿verdad? Y le decía a la gente, no necesitamos dinero para comprar, lo que necesitamos es creer que Dios puede proveer y suplir todo lo necesario para que nosotros podamos encontrar un lugar y poder expandernos y poder ir a una comunidad que necesita una iglesia para que se predique el evangelio. Ese era mi mensaje en aquel entonces. Y ¿sabe qué? Usted y yo estamos donde creímos, donde oramos que Dios iba a proveer y que Dios iba a suplir, y por eso estamos en este lugar, porque le creímos a Dios, porque caminamos en fe. Entonces, la vida cristiana no se camina por vista. Escuche bien, por favor, abra su mente y su corazón, porque algunas palabras van a ser para usted y usted tiene que asimilarlas en su espíritu, en su mente, y agarrarlas para que haga el impacto que Dios quiere hacer en su vida. O sea, nosotros tenemos que aprender esto, que la vida cristiana, si queremos realmente vivir una vida abundante, la vida cristiana no se vive o no se camina por lo que yo veo, no se camina por vista, sino que la vida cristiana se camina por fe. La Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Entonces, si aprendemos a caminar creyéndole a Dios en fe, entonces vamos a ver cosas que nunca antes, jamás hubiéramos imaginado, porque le estamos creyendo a Dios. El tema de este mensaje es la fe que mueve montañas. La fe que mueve montañas. Y usted y yo necesitamos la fe de Dios en nuestro espíritu para mover toda montaña, o sea, para mover todo obstáculo, toda barrera, todo aquello que, ¿verdad?, nos está limitando para crecer y avanzar. Necesitamos la fe de Dios en nosotros, porque la fe de Dios en usted mueve toda montaña, mueve toda situación que parece adversa o imposible. Y entonces yo quiero que en este mensaje usted permita que el Espíritu Santo empiece a poner en su espíritu una fe que proviene de Dios para poder avanzar, para poder crecer, para poder hacer cosas que Dios quiere que usted haga en este año. Que este no sea un año donde hacemos las mismas cosas. En este ayuno, Dios ha estado hablando conmigo de una manera muy especial. Y en este ayuno, yo le decía al Señor, hacemos el ayuno parcial y hacemos algunos días de pura agua. En ese tiempo que me metí de pura agüita, ¿verdad?, que estábamos en 4 días, dije, Señor, este ayuno es para que tú aclares mi fe, para que tú, ¿verdad?, aumentes mi fe, para que tú, Señor, pongas esa mentalidad de multiplicación en mi espíritu, en mi corazón. Y entonces estábamos en eso. Y créamelo, cuando usted empieza a buscar a Dios en oración y empieza a ayunar, su mente empieza a aclararse. O sea, su fe empieza a crecer. Y usted empieza a creer que puede hacer aquello que Dios le está llamando que usted puede hacer. Dios le empieza a dar una fe para que usted se atreva a emprender nuevos retos, a ir a otros niveles de servicio y de trabajo, y usted empiece, ¿verdad?, a creer que Dios puede proveer, que Dios puede suplir. Y eso lo hace cuando usted le busca a Dios en oración y cree que Dios lo puede hacer. Esto es lo que todos los hombres de Dios y mujeres de Dios en la
la palabra del Señor hicieron. Yo me fijaba en ellos y decía, wow, estos hombres le creyeron a Dios, enfrentaron retos, se atrevieron a caminar por fe y Dios los respaldó, ¿verdad? Con milagros, con maravillas, con prodigios. Sí vinieron pruebas, sí vinieron luchas, pero ellos perseveraron. Ellos siguieron buscando a Dios por encima, ¿verdad? De la persecución y de los problemas, y Dios, ¿verdad?, se manifestó en ellos y ellos transformaron su mundo de aquel entonces. Usted y yo somos las personas que Dios va a usar en este tiempo para transformar y para cambiar nuestro mundo el día de hoy. Si miramos que el pecado y la maldad está abundando, entonces dice que la gracia de Dios debe de sobreabundar sobre el pecado y la maldad. Quiere decir que Dios necesita hombres y mujeres que se levanten, ¿verdad?, creyéndole a Dios y diciendo, Señor, aquí estoy yo, úsame a mí. Úsame a mí para alcanzar a mi familia. Úsame a mí para alcanzar a mis amigos. Úsame a mí, Señor, para alcanzar, ¿verdad?, a mis compañeros de trabajo. Señor, aquí estoy yo. Señor, úsame a mí. ¿Cuántos le quieren decir al Señor que en este año ustedes quieren ser usados por Dios y quieren ser llevados a otro nivel de trabajo, de expansión? Entonces, en este ayuno yo sé que Dios, usted está orando, usted está creyendo. El ayuno lo hacemos por muchas razones, pero la número uno es para que Dios aclare nuestra mente y nos muestre su voluntad para hacer su voluntad. Pero en otras áreas también, ¿verdad?, usted ayuna y ora por ciertas situaciones. En aquel tiempo estábamos ayunando para que Dios nos diera un lugar nuevo y pudiéramos crecer. Ya estamos en este lugar, estamos creciendo, pero Dios quiere que crezcamos mucho más. Dios quiere que nos reproduzcamos y nos multipliquemos mucho más. Entonces, ¿verdad?, en este ayuno es lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Señor, este es el año donde quiero ver tu mano de una manera sobrenatural, donde nos expandemos, nos reproducimos y nos multiplicamos para establecer tu reino y que tu palabra se lleve a donde quiera. En Centroamérica, Suramérica, México, Estados Unidos, donde quiera, que nosotros tengamos una mentalidad de llevar, ¿verdad?, el reino de Dios a todos estos lugares. ¿Cuántos están motivados? ¿Cuántos lo quieren hacer conmigo? Amén. Gracias por su entusiasmo, ¿verdad? Usted ya está listo, ¿verdad?, para enviarlo a las naciones. Ok. Pero sí se puede, mi hermano, sí se puede. Amén. Entonces, mire, una de estas, vamos a hablar de cómo nosotros, vamos a hablar de 2, 3 cosas muy importantes. Cómo nosotros crecemos en fe. Cómo nosotros podemos ver la fe en acción en su propia vida. Cómo se obtiene la fe. Vamos a mirar cómo se recibe la fe, ¿verdad? Cómo funciona la fe. Cómo se pone a trabajar la fe. Vamos a estar mirando ciertos pasajes bíblicos ahí, ¿verdad?, en la vida de Jesús y de cómo estaba Dios operando a través de ellos. Vamos a mirar la historia de este hombre en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 14 al 21. Vemos, ¿verdad?, una situación que estaba pasando y cómo los discípulos no tenían la fe o habían orado o ayunado suficiente para, ¿verdad?, expulsar este demonio fuera. Dice que cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? En otras palabras, estaba medio frustrado ya Jesús. Traédmelo acá. Entonces, dice, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tienes fe como un grano de mostaza, dirías a este monte,
pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Dice, pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Entonces mira lo que está sucediendo aquí. Los discípulos están enfrentando, ¿verdad?, una situación muy adversa, muy difícil. Entonces el padre de este muchacho viene y le pide ayuda a los discípulos y le dice, hey, mi hijo está endemoniado, mi hijo, ¿verdad?, tiene este problema, mi hijo, el enemigo lo toma y lo lanza al fuego, mi hijo, el enemigo lo toma y lo lanza al agua para ahogarlo. O sea, en otras palabras, el enemigo quiere matar y destruir a mi hijo. ¿Sabes que eso es la obra de Satanás? Dice la Biblia que Satanás vino para robar, matar y destruir, pero que Jesucristo vino, dice, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces tenemos aquí una situación, y cuántos padres no buscarían ayuda si su hijo estuviera en problemas, si su hijo estaría en necesidad. Entonces este padre está haciendo lo correcto, está buscando ayuda. Si tú eres un padre, una madre, alguien que tienes conocidos, hijos que están en problema o necesidad, ¿verdad?, tú puedes buscar ayuda de parte de Dios, puedes acercarte a nosotros, puedes acercarte a un hermano, una hermana para pedir que te ayude, o puedes acercarte a la iglesia para que te ayude a orar por esa situación que tú estás pasando. Era lo que este hombre estaba haciendo, pero se encontró con un problema, que los discípulos no tenían la fe, no tenían el poder para echar fuera aquel demonio, y Jesús estaba frustrado, poco molesto, porque lo habían mirado a él, a Jesús mismo, cómo sanar enfermos y cómo echar fuera demonios, pero ellos no podían hacer eso. Y Jesús les dijo muy claramente, ellos estaban interesados, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Y la respuesta de Jesús fue muy clara, dice, por vuestra incredulidad. En otras palabras, porque ustedes no tienen fe, porque ustedes no creen que pueden echar fuera ese demonio, porque hay duda, hay confusión en sus mentes, en sus corazones. Y entonces ahí es donde Jesús, ¿verdad?, se molesta un poco y les dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes para demostrarles de cómo hacer las cosas? Y los está retando y les está diciendo, ustedes lo que necesitan es más oración, y ustedes necesitan más ayuno, y ustedes necesitan creer. ¿Por qué Jesús da la respuesta? Esto no sale solamente porque sí, esto sale cuando ustedes están conectados a Dios en ayuno, en oración y creyendo a la palabra de Dios, usando la palabra de Dios para que ese demonio salga. Entonces, fíjate lo que me encanta lo que dice. ¿Verdad? Que le dijo de esa manera, un versículo que está ahí, dice, se acercaron entonces y le preguntaron, y luego después ahí Jesús les responde, por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tienes fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza es así de pequeñito, muy pequeñito. Si tuvieras fe como un grano, del tamaño de un grano de mostaza. O sea, ¿por qué está diciendo que se requiere una fe como del tamaño del grano de una mostaza? Dice, si tuvieres, de cierto te digo que si tienes fe como de un grano de una mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí, y se pasaría, y nada os será imposible. Escucha bien, la fe viene. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no es mística. La fe no es algo que crees y solamente cree. No, la fe tiene que ser basada en la palabra de Dios y en Dios, ¿verdad? Entonces la fe dice, si tú crees,
O sea, se requiere que tengas una fe tan pequeña porque el grano de mostaza es tan pequeño, pero tiene el potencial de crecer en uno de los árboles mucho más grandes y más fructíferos y más fuertes. Entonces, tu fe, Dios requiere, escucha bien lo que voy a decir. La fe es la sustancia que Dios usa para producir milagros. Se viene a ser posible. Ahora tu fe crece y aquello empieza a suceder porque activas el poder de Dios sobrenatural en tu vida, que te da el poder, la fuerza y la capacidad para hacer mucho más allá de lo que está en tu capacidad como ser humano. Es el poder de Dios el que se manifiesta cuando tú pones tu fe en Él. Puede ser que tienes un poquito de fe. Sabes que a Dios, a todos nosotros, a todos los seres humanos, Dios nos dio, dice la palabra del Señor, Dios nos dio una cierta medida de fe. A todos nosotros, tú ya tienes una cierta medida de fe. Dios ya te ha dado una cierta medida de fe. Pero ahora lo que tienes que hacer es activar la fe. ¿Cómo se activa la fe? Vamos a mirarlo en un ratito más, pero ¿cómo se activa la fe? La fe, ¿verdad? Es empezar a accionar y es empezar a hacer aquellas cosas que Dios ha puesto en tu corazón, aquellos sueños, aquella visión, aquello que Dios te puso cuando eras un niño, cuando estabas creciendo, ahora de adulto, aquellas cosas que Dios puso en tu corazón, que te diseñó y te trajo a este mundo con un propósito, puso dentro de ti un potencial, una capacidad, puso dones y talentos dentro de ti y te dio un propósito para que vinieras a esta tierra. Entonces, la fe es creer que Dios te llamó, que Dios te escogió, que Dios ya hizo algo en tu vida. Es más, si tú dices, no, pues todavía no lo veo muy claro, bueno, simplemente mira tu pasado y mira lo difícil que ha sido tu pasado, los golpes de la vida, vamos a decir, los fracasos, las derrotas y todas esas cosas que has vivido. ¿Sabes qué? Las has pasado. Quiere decir que estás aquí. Tienes cierta medida de fe y no tienes que tener miedo o temor a volver a intentar y a volver a levantarte para decir, ¿sabes? Sí, lo puedo hacer en el nombre del Señor. Voy a lograr el propósito de Dios para mi vida. Entonces tú puedes hacer aquello. Dice, tú le puedes decir a este monte, muévete. O sea, le estás hablando a ese problema. Le estás hablando a esa, vamos a decir, a esa circunstancia que te está queriendo detener. Le estás hablando, ¿verdad? Dice que si tienes fe, como el grano de una mostaza, o sea, esa fe va a ir creciendo. Y conforme esa fe va creciendo, esa fe pequeña, tú le puedes decir a ese problema, a esa situación, a ese fracaso, a esa derrota, hazte a un lado de mi mente. No voy a estar atorado en el pasado. No voy a estar atorado en lo que me hicieron. No voy a estar atorado en lo que podía ser. Voy a volver a creer y voy a volver a intentar. Fíjate, si todos los hombres de la historia de nuestro tiempo, bueno, no de nuestro tiempo, pero hace 100 años, 200 años, si los hombres de nuestro tiempo no hubieran perseverado, no hubieran creído, nada de esto pudiéramos ver, nada de esto pudiéramos ver. La luz, no hubiera luz. Pero esos hombres creyeron y perseveraron que había un propósito para sus vidas y que ellos iban a caminar por fe. Dios tiene un propósito para ti. Dios te trajo a este lugar porque Dios te quiere usar. Y Dios quiere que nosotros nos reproduzcamos y nos multipliquemos para poder alcanzar a otras familias, a otros amigos tuyos, para alcanzar a la gente en tu país. Desde aquí los podemos alcanzar y más adelante en otros mensajes te voy a decir cómo hacerlo. Pero nosotros podemos, ¿verdad?, cambiar nuestro mundo. Pero el cambio empieza ¿dónde? Empieza aquí adentro conmigo. Empieza cambiando mis hábitos, cambiando mi pensamiento, creyendo que Dios me llamó. Entonces, ¿qué es fe? De acuerdo a Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3, nos dice qué es la fe. Fíjate lo que dice que es la fe. Dice, es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que te dije hace rato. Lo que vemos hoy en día es el producto de la fe en acción de alguien que creyó que Dios lo llamó para hacer eso específico. Entonces, ¿qué es fe? Fe es una certeza. Fe es una convicción que tú crees en tu espíritu, en tu corazón, de algo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti, algo que todavía no has hecho, algo que todavía no se ha materializado, no se ha visto, pero tú crees que se puede hacer y tú oras y tú le pides a Dios que aumente tu fe y que esa fe se realice. O sea, aquellos sueños, aquella visión, aquello que está en tu espíritu, aquel deseo que tú tienes, ¿verdad? Desde pequeño, yo no sé, poner una empresa, yo sé, poner un nuevo negocio. No sé si es de misionero, es de pastor, es de evangelista, es de maestro, es de apóstol, es de profeta, de ministerio de alabanza, de oración, de ministerio en multimedia, servir como ujier, yo no sé, pero Dios te llamó a hacer algo. Escúchame bien, tú no estás aquí por accidente, tú no estás aquí por coincidencia, tú estás aquí en esta iglesia, en esta ciudad, porque Dios te trajo para mucho más de lo que tú y yo estamos haciendo. Dios nos quiere usar para cosas grandes. Dios quiere iniciar un avivamiento, un mover en ti, en mí, en nosotros, para que podamos dar a conocer las grandezas de Dios. Fe es la certeza de aquello que se espera, de aquello que aún todavía no se ve. ¿Sabes que una vez le preguntaron a esta mujer que estaba ciega, sorda y muda? Le preguntaron qué es, a Helen Keller le preguntaron qué es lo más drástico que le puede pasar a un ser humano. Ella dijo estas palabras: lo más drástico, o sea, lo peor que le puede pasar a un ser humano es tener vista y no tener visión. Lo más, vamos a decir, drástico, peor que le puede pasar a un ser humano puede ser tener fe, pero no usarla. Tener fe, pero no usarla. La fe es acción. La fe es obediencia. La fe es hacer. O sea, es emprender aquellos proyectos, aquellos retos, aquellos desafíos. La fe se manifiesta por hacer aquellas cosas que parece que son imposibles, que parece que no se van a hacer. Escucha bien, la fe te ayuda a vencer el temor al fracaso. El temor al fracaso. Mucha gente no acciona porque tiene miedo a fracasar. Mucha gente no hace, no intenta porque tiene miedo al fracaso. Mucha gente no intenta, no hace las cosas porque tiene miedo al qué van a decir. ¿Qué van a decir si me entrego a Dios? ¿Qué van a decir, verdad, si le entrego mi vida a Cristo? Yo pensaba en eso. ¿Qué van a decir mis amigos? Que digan lo que digan mis amigos, ¿verdad? Que éramos una bola de borrachos, éramos una bola de drogadictos. Que digan lo que digan. O sea, yo tengo que entregar mi vida a Cristo. Yo tengo que cambiar. La fe puede cambiar la vida de un borracho, de un drogadicto, de un alcohólico, a ser una persona totalmente libre y servirle al Señor. ¿Sabes por qué? Porque yo era eso. Yo era, después de que crecí en una casa buena, me desvié. Yo era ese borracho, yo era ese drogadicto. Pero cuando mi esposa me dijo, ¿quién te puede cambiar? Le dije, yo conozco a un Dios que me puede cambiar. Yo conozco a un Dios que me puede cambiar. Y si yo le entrego mi corazón ahorita, yo sé que Él me cambia. Y lo hice. Puse mi fe en Cristo. Me liberó de la adicción, del alcoholismo. ¿Por qué? Porque creí que Dios lo podía hacer. La fe puede transformar a una persona, a una familia, pero hay que creerle a Dios.
todo lo que nosotros vemos aquí fue porque alguien lo creyó. Y usted y yo, la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que a los que creemos en el Señor Jesucristo, dice que mayores cosas haremos nosotros. Imagínense, ahorita me acuerdo de estos tres hombres en la palabra del Señor, ¿verdad? Estos Daniel y estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos tenían su fe en Dios, mientras todo este pueblo de Babilonia tenían su fe en los dioses ajenos, en imágenes, y habían creado una estatua y estaban pidiendo que se postraran y se rindieran con este Dios. Pero estos hombres dijeron: nosotros no nos vamos a postrar ni vamos a adorar a otro Dios. Nosotros vamos a adorar al único Dios, al que hizo los cielos y la tierra, al que vino en una cruz, fue a una cruz a morir por nuestros pecados. Nosotros, o sea, estos hombres en aquel entonces estaban diciendo: nosotros no nos vamos a postrar. Pero sabes, dijeron: bueno, si ustedes no lo adoran, los vamos a meter al fuego. Y estos hombres dijeron: ¿saben qué? Métanos al fuego y le vamos a poner el horno a todo lo que da el fuego en vivo, a ver si su Dios los salva. Y estos hombres le creyeron a Dios, los metieron en el fuego. Y dice que cuando estaban en medio del fuego, o sea, no se quemaron. ¿Sabes por qué? Ellos dijeron: nosotros creemos en este Dios y Él nos puede librar de este fuego. Y si no nos libra, de todas maneras nuestra fe está en el Señor. Estos hombres le creyeron. Esta era una certeza que ellos tenían en Dios. Y Dios los liberó de ese fuego. Cuando lo sacaron sin ningún pelo quemado. O sea, lo sacaron y dijeron: wow, esto es tremendo. Y aquellos hombres que causaron el problema los metieron y en un ratito se chamuscaron. La fe que quiere Dios que nosotros tengamos es que creamos que Él puede hacer todo, porque para Dios no hay nada imposible. La palabra del Señor dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Entonces, ¿verdad? La fe viene a tu espíritu, a tu corazón, un pensamiento, una idea, luego se verbaliza. La fe viene por el oír, luego se habla. Cuando tú hablas la palabra de Dios, la escuchas. Cuando tú escuchas palabra de Dios, aquello que está en tu espíritu empieza a venir a la vida, empieza a tomar, ¿verdad?, esa forma para entonces empezar a hacer aquello. Mira, otra de las cosas que quiero decirte es que la fe es evidente, ¿verdad?, cuando nosotros trabajamos en algo que tenemos que hacer. Tú haz lo que puedas hacer. La fe en acción es hacer de acuerdo a tu capacidad, y Dios se encarga de hacer lo demás. O sea que Dios nos da muchas maneras de cómo podemos desarrollar la fe. En Santiago capítulo 2 versículo 19 al versículo 23, Santiago 2, 19, vamos a mirar lo que es fe y cómo se mira la fe. ¿Qué es fe y cómo se mira la fe? Dice esta palabra: ¿tú crees que Dios es uno? Bien, haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras, y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumple la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Entonces, hay gente, usted le pregunta a todas las personas, y usted le dice: oye, ¿tú crees en Dios? Y la gente dice: sí, yo creo en Dios, pero no entregan su vida a Dios. La gente, usted le dice: oye, ¿tú crees en Dios? Pero no se comprometen con Dios. Oye, ¿tú crees en Dios? Pero no sirven a Dios. O sea, le cree de labios para afuera, pero no es una fe verdadera. Entonces, porque la fe te lleva a la acción, la fe te lleva a obedecer, la fe te lleva a obrar, te lleva a que hagas.
La fe se manifiesta por lo que haces. La fe se mide por tus acciones. La fe se mide por aquellos retos que tú emprendes en lo espiritual, en lo familiar, en lo material. La fe se mide cuando tú dices, sabes que si yo creo que Dios me llamó a hacer esto, entonces lo voy a hacer. Voy a empezar a trabajar en esto. No quiere decir que se va a hacer de la noche a la mañana aquello. Puede ser que se haga de la noche a la mañana, pero si es una visión a largo plazo, ¿verdad? Si es algo, o sea, eso puede ser para toda la vida. Pero si Dios te llamó a hacer eso, imagínate, ¿verdad? Hace ya, en este mes, hace 28 años que el Señor me llamó a pastorear. Han pasado 28 años. ¿Y sabes qué es lo que me ha sostenido? La fe. ¿Sabes qué es lo que me ha sostenido? La oración. ¿Sabes qué es lo que me ha sostenido? Ayunar. Hace mucho tiempo me preguntaba un hermano que ya está con el Señor, hermano en la carne, me preguntaba, ¿cómo le haces para permanecer? O sea, haciendo lo que estás haciendo por tantos años. Le digo, es que para mí, le digo, una es un llamado, pero para mí lo otro, aparte de permanecer haciendo esto, le digo, es que yo no encuentro otra estrategia, yo no encuentro otra manera como permanecer firme en el Señor, si no es por la oración diaria, la palabra de Dios diaria y el practicar el ayuno y el darle a Dios las primicias, los diezmos. Yo veo a Dios que Él promete que si tú haces estas cosas y si tú lo buscas de corazón y tú practicas lo que Él dice en su palabra, la promesa se va a cumplir. Él te dice, esto te prometo, si tú haces esto, yo te voy a bendecir, yo te voy a sanar, yo te voy a liberar. Si tú crees en mi palabra y la pones en práctica, dice el Señor, yo me encargo de lo demás. Entonces, si estamos aquí, es porque le hemos creído a Dios y Él es el que ha sustentado, el que ha proveído, el que ha suplido, el que ha hecho. Entonces, y lo va a seguir haciendo siempre y cuando nos mantengamos fieles a Él, a su palabra. Entonces, mira, una última cita que quiero darte, ya con ella voy a ir terminando. Esta cita nos habla de cómo nosotros podemos creer a esta palabra que produce milagros mucho más allá de nuestro alcance, nuestra capacidad o de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. El Señor dice claramente que si nosotros creemos en Él, mayores cosas haremos de las que Él hizo. Imagínate, Dios cree en ti y Él está diciendo que si nosotros creemos a su palabra y nos mantenemos apegados a Cristo Jesús, dice que mayores cosas haremos que las que Él hizo. Ahora, para que Jesús, o sea, el que hizo toda clase de milagros, está diciendo esto, Él está diciendo que mayores cosas tú harás. ¿Sabes por qué? Es porque Él cree que por medio de la palabra y la fe que tú actives, Dios te puede usar en diferentes áreas y puede usar esta iglesia en diferentes áreas si nosotros le creemos a Dios para alcanzar a otras personas en otras partes. Mira, esta cita quiero dártela y quiero sacar 2 o 3 cosas de ello solamente para que la apliquemos a nuestra vida y así terminamos. Esta cita está en Mateo 8, 5, capítulo 8, versículo 5 al 10. Dice que al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Dice, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo
que ni aún en Israel he hallado tanta fe, o sea, como la de este hombre. Fíjate lo que está pasando ahí. O sea, este hombre reconoce que él tiene una autoridad humanamente hablando y que hay soldados y les manda y hacen. Y este hombre, cuando va con Jesús y le pide que venga a su casa, Jesús le dice: está bien, yo voy a tu casa para orar, para que seas sanado. Pero cuando él, ¿verdad?, el hombre escucha esto, él reconoce y dice: Señor Jesús, yo no soy digno que tú entres en mi casa. Nomás di la palabra. Wow. Nomás di la palabra. Di la palabra nomás. Habla, di la palabra. Yo creo que si tú das la orden, así como yo doy órdenes y se hace lo que digo, yo sé que tú eres un hombre de autoridad espiritualmente hablando. El hombre le está diciendo a Jesús: y tú no tienes que ir a mi casa. Tú puedes hacer el milagro en mi casa desde aquí, nomás diciendo la palabra. Esa es fe. Esa es fe. O sea, cuando tú escuchas una palabra de aquí, que es palabra de Dios, que es palabra de Dios, y tú escuchas esa palabra y es palabra de Dios, lo único que tú haces es creer a esa palabra y decir: yo creo lo que la palabra de Dios dijo, yo creo lo que la palabra de Dios dice, y tú la crees y la activas y la haces. Es ahí donde el milagro se produce. Es ahí donde Dios opera, cuando tú le crees a la palabra de Dios. Este hombre le creyó a la palabra de Jesús, y cuando llegó a su casa, dice que su criado estaba totalmente sano. Y él preguntó: ¿a qué horas más o menos quedó sano él? Le dijeron la hora más o menos precisa, y él se dio cuenta y dijo: ¿sabes? Era cuando Jesús dio su palabra. Escúchame bien, nosotros fuimos llamados a creer a la palabra de Dios. El mundo tiene un montón de cosas, pero solo la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios, el mundo, la tierra y todo lo que ves pasará, pero la palabra de Dios es eterna, es para siempre, no cambia. Y por eso usted y yo debemos de poner toda nuestra fe, nuestra confianza, que cuando escuchamos un mensaje lo creemos y lo hacemos, y es ahí donde Dios empieza a operar. Bueno, ¿verdad? Le eché mentiras hace rato que era la última cita. Tenía una cita más, pero se me había pasado, ¿verdad?, que tenía otra cita más. Pero ya ahora sí es la última, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Yo creo que ustedes han escuchado de muchos pastores y predicadores. Dijo: ya voy a terminar, y luego falta todavía una media hora más, ¿verdad? Pero ahora sí, ya con esta hora sí ya, ¿verdad? Pero ¿cuántos están aumentando su fe? Esto es lo que usted necesita: alimentar su espíritu, su corazón en aquello que Dios le habló a hacer. Si Dios te llamó a hacer algo, ora, medita en la palabra, en aquello específico que Dios te llamó a hacer. Lee, escucha, aprende todo lo que tiene que ver con eso que Dios te llamó a hacer. Y no pasará mucho tiempo cuando tú estés haciendo eso, orando, leyendo, estudiando, meditando, haciendo en aquello que Dios te llamó a hacer. Aquel don, aquel llamado va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. O sea, Dios te va a estar usando para bendecir y bendecir y bendecir a otras personas por medio del don, del llamado que Dios te da. Y vas a mirar cómo Dios se manifiesta y empieza a mirar familias, empieza a mirar iglesias, empieza a mirar pueblos y ciudades cambiados, porque tú diste un paso de fe. Escúchame bien, tú eres un ejemplo, tú eres un modelo de fe para otras personas. Porque si ellos te ven a ti, que tú te levantas, que tú puedes, que tú te esfuerzas, que tú le crees a Dios, ellos dicen: ¿sabes qué? El compadre, la comadre le cree a Dios, el primo, el familiar aquel le cree a Dios, y le está yendo muy bien.
Porque mira lo que él está haciendo, él se mira mucho mejor. Tú eres un testimonio de fe. Y la demás gente empieza a creer en Dios porque te ven a ti. Mira a la persona que está a tu lado, dile, tú eres un testimonio de fe. Tú eres un testimonio de fe. Los demás van a creer porque te ven a ti. Pero si te ven ahí con el pico caído todo el tiempo, quejándote y lamentándote y llorando ahí, que ay, que ya se va a acabar el mundo y que no sé qué va a pasar, que la inflación, y empieza ahí a aventar ahí gritos de ahogados, pues si la gente, pues no, hombre, mira el compadre, y eso que va a la iglesia, mira nomás cómo anda, y eso que dice que no, que Dios, mira nomás, no, no, mi hermano, la fe se tiene que manifestar por nuestros hechos, nuestras acciones, nuestro compromiso, nuestro servicio, nuestra entrega al Señor. No hay con que diga tengo fe nomás y ay te miro, ¿verdad? No, la fe es acción. En el libro de Mateo 14, 25 al 33, y ahora sí ya terminamos con esta, ¿verdad? Mientras me puede ayudar mi hermano el del teclado, ¿verdad? Dice, pero la cuarta vigilia, Mateo 14, 25 en adelante, pero la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces, imagínate a Jesús. Estaban en la barca y Jesús en la noche bien oscura, en medio del mar, están ahí en la barca ellos solos y ven que Jesús va caminando sobre el mar, sobre las aguas. ¿Quién no le daría miedo? ¿Quién no tendría miedo si miras a alguien caminar? Nunca lo has mirado. ¿Has mirado a alguien en el mar? Y dices, tú es un fantasma. Pero Jesús dice que ellos tuvieron miedo y empezaron a decir, oye, ¿qué está pasando? Pero Jesús dijo, no, soy yo, no tengas miedo. Y este hombre atrevido, me encanta el atrevimiento del apóstol Pedro. Me encantan las personas aventadas. ¿Cuántos aventados hay aquí? No, pues estoy en mala compañía, ya me dije, no hombre, estoy frito entonces aquí con algunos. ¿Cuántos aventados hay aquí? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos de ustedes eran bien aventados en el mundial? ¿Se acuerdan cuando andaban en el mundial? Eran buenos para la parranda, buenos para el pleito, buenos para andar haciendo locuras y tonteras. ¿Cuántos eran buenos para eso? Ahora sí levantan la mano, ya se acordaron. Eran buenos, eran bien aventados. Bueno, este hombre era bien aventado, Pedro, bien atrevido. Y él le dice, ok, si tú no eres un fantasma y si tú eres Jesús, entonces dime que yo vaya. Si eres tú, dime que yo vaya hacia ti. Y yo voy. Y le dijo Jesús, ven, soy yo, ven. Y este hombre tenía la mirada en Jesús. Y como él creía que Jesús lo estaba llamando y conocía a Jesús, sabía quién era Jesús, entonces él salió de la barca
y empezó a pisar en el agua. Con la mirada en Jesús empezó a pisar en el agua. Empezó a hacer cosas que nunca había hecho antes, porque su mirada estaba en Jesús y creía que Jesús lo había llamado. Entonces, cuando tú crees que es Jesús el que te llama, el que te dio un llamado, el que te dio un don, cuando tú crees que es Jesús, crees que es Dios que te llamó y tu mirada está en Él, fija en Él, tú te atreves a salir de tu barco de conformismo, de tu rutina. Tú te atreves a salir de tu barco de miedo, de temor, de desconfianza, de inseguridad, y te atreves a caminar en la vida cristiana por fe. Te atreves a servir en la iglesia por fe. Te atreves a comprometerte con Dios por fe. Atreves a creer que si es Dios que te llamó, Él te va a proveer, Él te va a suplir, Él te va a respaldar. Y entonces cuando tú le crees a Dios, como Pedro, puedes salirte de tu ambiente de comfort, de seguridad, y meterte a hacer lo que antes nunca habías hecho. ¿Sí me explico? Esa es fe en acción. Creerle a Dios y hacer lo que Dios te llama a hacer. En este año, Dios nos ha llamado a creerle por más. Dios nos ha llamado a creer que nos podemos reproducir y que nos podemos multiplicar. En este año, yo le he creído a Dios que esa es mi asignación, que Él me ha llamado a hacer eso. Y yo estoy dando un paso de fe. Yo estoy creyendo que Él me llamó. Y voy a hacer lo que antes no hacía. Voy a ser más atrevido. Voy a enfrentar más retos, sí. Pero eso quiere decir que mi fe está creciendo. Entonces, mira, Jesús le dijo a este hombre empezó a hundirse porque empezó a mirar a los vientos, empezó a mirar la tormenta, empezó a mirar los problemas. Y cuando quitó su mirada de Jesús y empezó a mirar, empezó a temer, empezó a desconfiar, se empezó a hundir. Escúchame bien, cuando tú quitas tu mirada de Jesús, te empiezas a hundir espiritualmente, emocionalmente, ministerialmente, en tu familia. Cuando quitas tu mirada del que te salvó, del que te perdonó, del que te sanó, del que te restauró, quitas tu mirada de Él y la empiezas a poner en todas estas cosas. Empiezas a mirar el problema más grande, la enfermedad más grande. Empiezas a mirar todas estas cosas. Te invade un espíritu de duda, un espíritu de sobrevivencia, que estás ahí como una víctima, solamente retrocediendo. Pero este hombre dice que se empezó a hundir. Y cuando se estaba hundiendo, dice que en ese momento él clamó al Señor. Cuando él estaba hundiéndose, después de estar caminando, se estaba hundiendo. Dice que él clamó al Señor y le dijo: sálvame. Y al instante, cuando él le dijo al Señor: sálvame, el Señor extendió la mano y lo sacó, lo levantó. Quizá tú estás en un momento donde estás hundiéndote. Estás perdido, estás en problemas, estás en necesidad, estás hundiéndote, estás hundido. Y ahí donde tú estás, tú le puedes clamar al Señor: sálvame, sálvame, sálvame a mí, salva a mi familia, salva a mis hijos, perdóname, transfórmame, cámbiame. El Señor lo hace.
El Señor lo hace. Vamos a ponernos en pie. Y si hubiera alguien que diga, yo quiero caminar por fe, yo quiero poner mi fe y mi confianza en Dios, yo quiero creerle a Dios, en vez de estar creyendo lo que la gente dice o piensa, quiero creerle a Dios. Si tú eres esa persona que dices, este año yo quiero crecer en mi relación con Dios, yo quiero escuchar la voz de Dios más seguido cada día, para que mi fe crezca y para hacer lo que Dios me llame a hacer. Vamos a hacer esta oración y yo voy a pedir que todas las personas que quieran atreverse a decir lo que Pedro dijo, Señor, si eres tú, y me llamas y me estás hablando a mí, si eres tú, dime que yo vaya y yo voy. Dios te ha estado llamando por mucho tiempo y Jesús te ha estado llamando.